El mensaje llegó sin previo aviso en una tranquila mañana de martes, cuando la mayor parte del mundo aún estaba despertando a la normalidad. La almirante Catherine Chow se encontraba en el centro de mando de la principal estación orbital de defensa de la Tierra, tomando su tercera taza de café y revisando informes de rutina, cuando todas las pantallas de la sala se apagaron al mismo tiempo. Dejó su taza y observó cómo símbolos extraños comenzaban a aparecer en las pantallas. Símbolos que ningún humano había visto antes, pero que, de alguna manera, parecían cargados de significado y amenaza. El teniente comandante Daniel Price fue el primero en hablar, con su joven rostro pálido bajo la luz azul de las pantallas. Le dijo al almirante que estaban recibiendo una transmisión desde algún lugar más allá de los límites de su sistema solar, desde un punto tan lejano que la luz misma tardaría horas en llegar allí. La señal era potente, más potente que cualquier tecnología humana, y estaba atravesando todos los sistemas de seguridad que tenían, como si esos sistemas ni siquiera existieran. Catherine se acercó a la pantalla principal y observó cómo el software de traducción comenzaba a funcionar. Las computadoras habían sido programadas para decodificar idiomas desconocidos, una función que la mayoría creía que nunca sería necesaria. Ahora, esos programas funcionaban a toda potencia, descomponiendo el texto alienígena en patrones y estructuras, y construyendo lentamente un puente entre dos formas de pensar completamente diferentes. La sala se llenó de oficiales y técnicos a medida que la noticia se extendía por la estación. La capitana Lisa Monroe llegó del centro táctico, con el cabello oscuro aún húmedo por la ducha que se estaba dando cuando llegó la alerta. Se quedó junto a Catherine y observó el progreso de la traducción con creciente inquietud. Otros se reunieron detrás de ellos, algunos susurrando oraciones en voz baja, otros simplemente observando en silencio la prueba de que la humanidad no estaba sola en el universo. La traducción terminó después de 7 largos minutos, y las palabras que aparecieron en la pantalla dejaron atónitos a varios. El mensaje provenía de algo llamado el dominio valcoriano, un imperio que afirmaba gobernar 17 sistemas estelares diferentes y que, al parecer, había estado observando la Tierra durante mucho tiempo. Se autodenominaban guardianes del orden galáctico y afirmaban haber mantenido la paz entre las estrellas durante 9.000 ciclos, que la computadora estimó en aproximadamente 12.000 años terrestres. El mensaje no ofrecía amistad ni bienvenida. No expresaba curiosidad por la cultura humana ni la esperanza de un intercambio pacífico. En cambio, transmitía una orden fría y categórica. Se ordenaba a la humanidad detener toda exploración espacial de inmediato. Debían cerrar sus estaciones orbitales, destruir sus naves espaciales y esperar en silencio en su planeta nuevas instrucciones. El mensaje dejaba claro que no se trataba de una solicitud ni una invitación a negociar. Era una exigencia respaldada por la amenaza de destrucción total. Catherine leyó las últimas palabras del mensaje 3 veces para asegurarse de haberlas entendido correctamente. Los extraterrestres le habían dado a la humanidad un día para responder, y habían dejado claro qué sucedería si esa respuesta no era una obediencia total. Usaron un término que el software de traducción tradujo como esterilización planetaria, una frase clínica que significaba la muerte de todo ser vivo en la Tierra. El silencio en el centro de mando era tan absoluto que Catherine podía oír los latidos de su propio corazón. Miró a su tripulación y vio miedo, confusión e ira mezclados en sus ojos. Eran personas que habían dedicado sus vidas a la exploración y el descubrimiento, que habían soñado desde niños con alcanzar las estrellas. Ahora, un imperio alienígena les decía que esos sueños estaban prohibidos. La capitana Lisa Monroe habló primero, con una voz apenas superior a un susurro. Dijo que los extraterrestres amenazaban con matar a todos, a cada hombre, mujer y niño del planeta, simplemente porque la humanidad se había atrevido a abandonar su propio mundo y mirar hacia el universo. La injusticia pareció golpearla físicamente, y tuvo que agarrarse al borde de una consola para estabilizarse. Catherine respiró hondo y se obligó a pensar con claridad. Tenía 62 años y había pasado más de la mitad de su vida preparando a la humanidad para la posibilidad de contacto con vida extraterrestre. Había escrito artículos, impartido conferencias y ayudado a diseñar los protocolos que debían guiar tal encuentro. Ninguno de esos preparativos había imaginado algo así. Se dirigió a Daniel y le ordenó establecer un canal de comunicación seguro con todos los gobiernos importantes de la Tierra. Luego le dijo a Lisa que comenzara a recopilar todos los datos disponibles sobre la transmisión extraterrestre, su punto de origen exacto, la intensidad de la señal y cualquier otra cosa que pudiera proporcionarles información útil. Finalmente, pidió que alguien contactara al secretario general de las Naciones Unidas y le dijera que el mundo necesitaba tener una conversación muy importante con urgencia. Una vez cumplidas las órdenes y el centro de mando rebosante de actividad, Catherine se dirigió al gran ventanal que daba a la Tierra. El planeta flotaba en la oscuridad, azul, verde y hermoso,
hogar de miles de millones de personas que desconocían lo que acababa de ocurrir. En ciudades y pueblos de todo el mundo, la gente seguía con su vida cotidiana, trabajando, riendo, amando y soñando, completamente inconsciente de que un imperio más antiguo que la civilización humana acababa de amenazar con exterminarlos a todos. Catherine pensó en su propia familia, su hija viviendo en Seattle con su esposo y sus 2 hijos, su hijo sirviendo en una nave de investigación cerca de Marte. Pensó en toda la gente común de la Tierra que nunca había pedido formar parte de un drama cósmico, pero que ahora veían sus vidas pendiendo de un hilo debido a fuerzas que escapaban a su control o comprensión. Tomó una decisión en ese momento, de pie ante esa ventana con el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Decidió que no dejaría que el miedo guiara sus decisiones. Decidió que, pasara lo que pasara, la humanidad lo afrontaría con dignidad y coraje. Decidió que no se inclinarían simplemente ante la primera voz alienígena que les hablara desde la oscuridad entre las estrellas. Los Valcoran habían enviado un mensaje exigiendo su misión. Ahora, la humanidad tendría que decidir qué mensaje enviar a cambio, y Catherine Chow se proponía asegurarse de que ese mensaje fuera uno que la galaxia jamás olvidara. Se apartó de la ventana y regresó a su puesto con paso decidido. Había trabajo que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. El reloj ya se acercaba a la fecha límite de la humanidad, y el destino de todo un mundo dependía de lo que sucediera en las próximas 24 horas. La sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York nunca había presenciado una reunión como esta. Todas las naciones de la Tierra habían enviado representantes de las mayores superpotencias a los estados insulares más pequeños. Los asientos de la galería estaban llenos de observadores, periodistas, asesores militares y científicos que habían sido sacados de sus camas y laboratorios y traídos allí para presenciar la reunión más importante de la historia de la humanidad. Guardias armados se apostaban en cada entrada, y el edificio estaba rodeado por miles de soldados de una docena de países diferentes. Todos unidos por primera vez para proteger este lugar donde se decidiría el futuro de la humanidad. El secretario general Marcus Webb se encontraba en el podio central, con las manos agarrando los bordes del atril mientras observaba a los representantes de la raza humana allí reunidos. Era un hombre alto, de cabello canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos, arrugas que parecían haberse acentuado en las pocas horas transcurridas desde que conoció el mensaje extraterrestre. Había dedicado su carrera a tender puentes entre naciones y a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Ahora se enfrentaba a un desafío que hacía que todo su trabajo anterior pareciera pequeño y simple en comparación. Marcus comenzó leyendo el mensaje extraterrestre en voz alta para que todos en la sala pudieran escuchar exactamente a qué se enfrentaba la humanidad. Habló despacio y con claridad, asegurándose de que cada palabra se entendiera. Al llegar a la parte sobre la esterilización planetaria, varios delegados cerraron los ojos y otros extendieron la mano a sus colegas sentados a su lado. La amenaza ya no eran solo palabras en una pantalla. Era real, aterradora y dirigida a todos los habitantes de la Tierra. El embajador ruso fue el primero en hablar tras el discurso de Marcus. Se levantó de su asiento y dijo que Rusia ya había puesto a todo su ejército en alerta máxima y que su nación estaba preparada para luchar si así lo decidía el mundo. Su voz era firme, pero le temblaban ligeramente las manos al hablar. El embajador chino se puso de pie a continuación y dijo que luchar podría no ser la mejor opción. Señaló que la humanidad no sabía nada de los Valcoran, salvo que afirmaban poseer una tecnología mucho mayor de la que los humanos jamás hubieran imaginado. Argumentó que quizás sería mejor cumplir con sus exigencias por ahora, ganar tiempo y aprender más sobre este imperio alienígena antes de tomar decisiones precipitadas. Sus palabras provocaron tanto asentimientos de acuerdo como gritos de ira en diferentes partes de la sala. Durante las 2 horas siguientes, el debate se prolongó. Algunos delegados abogaron por la rendición, argumentando que la supervivencia de la humanidad era más importante que el orgullo o los principios. Otros exigieron desafío, argumentando que una vida vivida en su misión no merecía la pena. Algunos sugirieron intentar negociar con los Valcoran para encontrar un punto medio que satisficiera a todos, y otros simplemente permanecieron en silencio, demasiado abrumados por la magnitud de lo que estaba sucediendo como para formarse una opinión. Catherine Chow observaba desde la galería de observación sobre la planta principal, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras escuchaba los debates que se intercambiaban abajo. El almirante George Coleman, de la Unidad. La Armada de los Estados Unidos se sentó a su lado, con el rostro sombrío y pensativo, mientras observaba a los delegados y medía sus palabras. George se acercó a Catherine y dijo en voz baja que los políticos estaban asustados y que no podía culparlos. Acababan de enterarse de que había seres entre las estrellas que podían destruir la Tierra con la misma facilidad con la que un hombre pisa un insecto. El miedo era una respuesta natural a tal conocimiento. Catherine asintió, pero dijo que algo en la situación no le parecía bien.
Había estado pensando en el mensaje de Valcoran desde que llegó, y ciertos detalles la seguían inquietando. Si los extraterrestres eran realmente tan poderosos como afirmaban, ¿por qué se molestaban en amenazar a la humanidad? ¿Por qué no simplemente venir y tomar lo que querían sin previo aviso? ¿Y por qué darles a los humanos un día entero para responder cuando ese tiempo podría usarse para preparar las defensas o evacuar a personas importantes? George consideró sus palabras y le preguntó si creía que los Valcoran podrían estar fanfarroneando sobre su poder. Catherine dijo que no estaba segura, pero que creía que ocultaban algo, alguna razón para su cautela que no querían que la humanidad descubriera. Su conversación fue interrumpida por una nueva voz que se alzaba desde el piso de abajo. La DRA. Patricia Okonkuo había subido al podio, una mujer menuda de cabello plateado y una mirada intensa que parecía ver a través de la gente. Patricia era la principal experta de la Tierra en lenguaje y teoría de la comunicación, y había pasado las últimas horas analizando cada aspecto del mensaje alienígena. La cámara quedó en silencio cuando Patricia comenzó a hablar. Explicó que había estado estudiando no solo las palabras del mensaje de Valcoran, sino también la estructura y los patrones subyacentes a esas palabras. Cada idioma, dijo, contenía información oculta sobre quienes lo hablaban. La forma en que se construían las oraciones, la forma en que se organizaban las ideas, la forma en que se daba importancia a los diferentes conceptos o se descartaban como triviales. Todo esto revelaba verdades que los propios hablantes tal vez ni siquiera conocían. Patricia dijo que el idioma valcoriano contenía 17 niveles diferentes de rango social, 17 formas de dirigirse a los demás que mostraban exactamente la posición de cada persona en su sociedad. El mensaje a la humanidad había utilizado el nivel más bajo, la forma reservada para hablar con animales u objetos sin valor ni importancia. Esto le indicó a Patricia que los valcorianos consideraban a los humanos completamente inferiores a ellos, como criaturas que no merecían respeto ni consideración. Pero entonces Patricia sonrió levemente y dijo que también había encontrado algo muy interesante. En la gramática valcoriana, había una clara diferencia entre órdenes absolutas y enunciados condicionales. Una orden verdadera desde una posición de poder total utilizaba ciertas formas verbales y estructuras oracionales. Un enunciado condicional, uno que admitía alguna duda o incertidumbre, utilizaba formas diferentes. La amenaza contra la Tierra había utilizado la forma condicional. La cámara estalló en un murmullo confuso, y Marcus le pidió a Patricia que explicara su significado en términos sencillos. Patricia dijo que significaba que, en lo más profundo de sus mentes, los Valcoran no estaban completamente seguros de poder hacer lo que amenazaban. Algo en la humanidad los hacía dudar. Algo en la raza humana los asustaba. Catherine se inclinó hacia adelante en su asiento al escuchar estas palabras. Esta era la pieza que faltaba y que había estado buscando. Los Valcoran no actuaban como conquistadores que sabían que no podían ser derrotados. Actuaban como matones que esperaban que sus víctimas se rindieran sin luchar. Y los matones, Catherine sabía por experiencia, solo respetaban una cosa. Se puso de pie y llamó la atención de Marcus Webb, en el piso de abajo. Cuando la reconoció y le dio permiso para hablar, Catherine se dirigió a la barandilla de la galería y se dirigió a la asamblea con voz clara y firme. Dijo que la humanidad tenía que tomar una decisión, la decisión más importante en toda su historia como especie. Podían inclinarse ante estos alienígenas y esperar clemencia, o podían levantarse y mostrarle a la galaxia de que estaban hechos los seres humanos. Dijo que sabía cuál era su decisión y que esperaba que el resto de la humanidad se uniera a ella. La votación, cuando finalmente llegó, fue más reñida de lo que Catherine esperaba. Pero al final, la mayoría optó por ponerse de pie en lugar de arrodillarse. La humanidad no se rendiría al dominio valcoriano. Afrontarían lo que viniera después de pie, con los ojos abiertos y el espíritu inquebrantable. En lo profundo del cinturón de asteroides, oculto entre las rocas giratorias y el hielo antiguo que rodeaba el Sol entre Marte y Júpiter, el mayor secreto de la humanidad aguardaba en perfecto silencio. Durante 15 años, las naciones de la Tierra habían trabajado juntas en un proyecto tan vasto e importante que solo un puñado de personas sabían de su existencia. Habían construido una flota entre los asteroides, construyendo naves en la oscuridad, donde ningún telescopio podía verlos y ningún satélite espía podía informar de su presencia. 247 ve. Los Essels flotaban allí, en el negro vacío del espacio, listos para defender a la humanidad de amenazas que la mayoría creía que nunca llegarían. El comandante Nathan Brooks se encontraba en el puente del portaaviones Endurance, la nave más grande y poderosa de la flota oculta. Era un hombre alto, de hombros anchos y un rostro que mostraba las marcas de 20 años pasados en el duro vacío del espacio. Su cabello se había vuelto gris prematuramente por el estrés del mando, y sus ojos tenían la atenta vigilancia de alguien que había aprendido a no dar nada por sentado.
Había liderado esta flota a través de innumerables ejercicios de entrenamiento y simulacros, preparándose para un día que esperaba que nunca llegara. Ahora ese día había llegado. El puente a su alrededor zumbaba con silenciosa actividad mientras su tripulación realizaba las comprobaciones finales de los sistemas. Cada consola estaba atendida por oficiales altamente entrenados, elegidos para esta tarea entre los mejores de las fuerzas espaciales de cada nación. Trabajaban en silencio, concentrados, moviendo los dedos por los paneles de control mientras verificaban que todos los sistemas funcionaran a la perfección. No había margen de error en lo que venía a continuación. La teniente comandante María Santos se acercó a Nathan con una tableta en la mano, con la mirada seria mientras le entregaba el informe de estado. Dijo que las 247 naves se habían reportado listas para la acción. Las armas estaban cargadas, los escudos a plena potencia y todos los miembros de la tripulación estaban en sus puestos. La flota estaba preparada para moverse a su orden. Nathan asintió y miró por la ventana principal el campo de asteroides que los había ocultado durante tanto tiempo. En pocas horas, abandonarían este lugar y volarían hacia un enfrentamiento con un imperio alienígena que existía miles de años antes de que los primeros humanos aprendieran a hacer fuego. La idea era aterradora, pero también extrañamente emocionante. La humanidad siempre se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora sabían la respuesta y estaban a punto de mostrarle al universo lo que significaba. Ordenó a María que abriera un canal de comunicación con el almirante Chow en la órbita terrestre. Tras un breve instante de estática, el rostro de Catherine apareció en la pantalla principal. Incluso a través de la ligera distorsión de la señal de larga distancia, Nathan pudo ver la determinación en su expresión. Parecía cansada, pero su mirada era aguda y alerta. Catherine le dijo a Nathan que el Consejo de Seguridad había tomado una decisión. La humanidad no se rendiría a las exigencias de Valcoran. No abandonarían sus estaciones espaciales, ni destruirían sus naves, ni renunciarían a sus sueños de alcanzar las estrellas. En cambio, se enfrentarían a lo que los extraterrestres enviaran contra ellos. El mensaje ya había sido transmitido a la flota de Valcoran, que esperaba en los confines del sistema solar. Nathan preguntó cuál había sido la respuesta extraterrestre, y el rostro de Catherine se tornó aún más serio. Dijo que los Valcoran habían expresado algo que el software de traducción interpretó como sorpresa o incredulidad. Al parecer, nunca antes se habían encontrado con una especie que rechazara sus exigencias. Durante unos minutos, hubo silencio en su flota, y luego anunciaron que comenzarían su aproximación en 6 horas. Prometieron que la humanidad lamentaría esta decisión. Nathan sintió que se le aceleraba el corazón al asimilar esta información. 6 horas no era mucho tiempo, pero suficiente. Le dijo a Catherine que la flota se movería de inmediato para establecer una posición defensiva en el sistema exterior. Se colocarían entre los Valcoran y la Tierra, y no permitirían el paso de ninguna nave alienígena. Catherine le dio las órdenes con un tono formal que le recordó a Nathan la importancia de lo que todos estaban asumiendo. Debía dirigirse a las coordenadas designadas y mantener la posición. No debía disparar a menos que alguien le disparara, pero si los Valcoran atacaban, estaba autorizado a usar toda la fuerza necesaria para defender a la humanidad y su planeta natal. Le recordó que llevaba consigo las esperanzas de 7.000 millones de personas en esa oscuridad. Tras finalizar la comunicación, Nathan guardó silencio durante un largo rato. Pensó en su esposa en la Tierra, una maestra en un pequeño pueblo de Texas que no tenía ni idea de que su esposo comandaba una flota espacial secreta. Pensó en su hijo adolescente, que soñaba con ser astronauta algún día. Pensó en toda la gente común que vivía sus vidas allá abajo, en ese planeta azul, confiando en que alguien los protegería. Se giró para mirar a la tripulación del puente y vio que todos lo observaban, esperando a que hablara. Estos hombres y mujeres se habían entrenado durante años para este momento. Habían renunciado a vidas normales, tiempo en familia y hogares cómodos en la Tierra para servir en una flota que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabía que existía. Merecían saber lo que se avecinaba. Nathan les dijo que en pocas horas se enfrentarían a un enemigo más poderoso y antiguo que cualquier otro que la humanidad hubiera conocido jamás. Dijo que las probabilidades podrían estar en su contra y que algunos de ellos podrían no sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero también dijo que la humanidad nunca se había rendido ante un desafío, nunca se había rendido simplemente porque el enemigo pareciera demasiado fuerte. Desde los primeros humanos que se enfrentaron a los depredadores con solo palos afilados, hasta los exploradores que cruzaron océanos desconocidos en pequeñas naves de madera, y hasta los astronautas que pisaron la Luna por primera vez, la raza humana siempre había elegido la valentía sobre el miedo. Les dijo que hoy escribirían un nuevo capítulo en esa larga historia. Hoy demostrarían a la galaxia que la humanidad no era una especie que pudiera ser amenazada, descartada o conquistada.
Hoy lucharían no solo por su propia supervivencia, sino por el derecho de todo ser humano a mirar las estrellas y soñar con alcanzarlas. La tripulación del puente escuchó en silencio y luego, uno a uno, asintieron en señal de comprensión y regresaron a sus puestos. No hubo discursos dramáticos ni despedidas entre lágrimas. Solo hubo la silenciosa determinación de quienes sabían lo que había que hacer y estaban preparados para hacerlo. Nathan dio la orden de partir. En todo el campo de asteroides, los motores se encendieron y las naves comenzaron a moverse. La flota oculta emergió de su largo encubrimiento y emprendió su viaje hacia los confines del sistema solar. Tras ellos, los asteroides continuaban su antigua danza alrededor del Sol, indiferentes a las pequeñas criaturas que los habían usado como refugio y que ahora volaban hacia un destino que lo cambiaría todo. La flota se movía en perfecta formación. Cada nave mantenía su posición relativa a las demás con precisión matemática. Nathan los observó en su pantalla táctica y sintió una oleada de orgullo por lo que la humanidad había logrado. Estas naves representaban décadas de innovación y sacrificio. El esfuerzo conjunto de todas las naciones de la Tierra, trabajando por un objetivo común. Sucediera lo que sucediera en las próximas horas, nadie podría decir que la humanidad no había hecho todo lo posible por defenderse. Las estrellas parecían brillar más a medida que volaban hacia ellos, y en algún lugar de esa vasta oscuridad, un antiguo imperio se preparaba para enseñarle a la humanidad una lección de obediencia. No tenía ni idea de que la humanidad estaba a punto de enseñarles algo a cambio. La flota valcoriana emergió del hiperespacio como una ola de fuego plateado. Cientos y cientos de naves surgían de la nada y llenaban la oscuridad del espacio con su reluciente presencia. Nathan Brooks, de pie en el puente del Endurance, las observaba acercarse, con las manos firmes en la consola de mando, incluso con el corazón latiéndole con fuerza. Había visto imágenes de naves extraterrestres en películas de ciencia ficción toda su vida, pero nada lo había preparado para la realidad de lo que ahora se cernía ante él en el vacío. Las naves valcorianas eran hermosas, de una forma que resultaba casi doloroso contemplarlas. Parecían estar hechas de metal líquido que fluía y se movía incluso mientras mantenían sus posiciones. Sus superficies ondulaban con colores que los ojos humanos apenas podían procesar. Tonos de plata y oro, y algo que podría haber sido púrpura, pero que parecía existir justo en el límite de lo que la mente podía comprender. Su tamaño variaba desde pequeñas naves apenas más grandes que los cazas que transportaba el Endurance hasta enormes naves de mando que hacían que el transporte humano pareciera un juguete. María Santos llamó al conde desde su puesto. Dijo que los sensores detectaban más de 1000 naves individuales, cada una irradiando niveles de energía muy superiores a los de la flota humana. Su voz era tranquila y profesional, pero Nathan podía percibir el miedo subyacente, el mismo miedo que recorría a cada persona en cada nave de la formación. Nathan acusó recibo de su informe y ordenó a todas las naves que mantuvieran su posición. La flota humana se había dispuesto en formación defensiva entre los Valcoran y el sistema solar interior, con los 12 acorazados Dreadnought formando el núcleo y las naves más pequeñas desplegadas en pantallas protectoras a su alrededor. Lo superaban en número en una proporción de más de 4-1, y su enemigo contaba con una tecnología que hacía que sus propias armas parecieran primitivas. Pero no se retirarían. No se rendirían. Se quedarían exactamente donde estaban hasta que los Valcoran dieran la vuelta o los atravesaran. El sistema de comunicación crepitó y una voz alienígena llenó el puente, traducida al instante por el software que Patricia había perfeccionado durante las últimas horas frenéticas. La voz era fría y arrogante, llena de la absoluta confianza de un ser que jamás había conocido la derrota. Se identificó como proveniente de la nave de mando Valcoran, y se dirigió a la flota humana con desprecio que emanaba de cada palabra. Los Valcoran afirmaron que la humanidad había elegido la extinción, y que su desafío quedaría registrado como un ejemplo de lo que le sucedía a las especies primitivas que no reconocían a sus superiores. Dijeron que el ataque comenzaría de inmediato y que no habría piedad. Dijeron que cuando terminara, la Tierra no sería más que una roca quemada y sin vida girando alrededor de sus pequeñas estrellas amarillas. Alquitrán, una advertencia para cualquier otra especie que pensara en desafiar al dominio. Nathan escuchó todo el mensaje sin expresión alguna. Al terminar, miró a su tripulación del puente y vio que todos lo observaban, esperando a ver cómo respondía. Estos hombres y mujeres le habían confiado sus vidas. Lo habían seguido hasta los confines del sistema solar para enfrentarse a un enemigo que, por lógica, debería ser imposible de derrotar. Se merecían un líder que los acompañara hasta el final. Le dijo a María que abriera un canal en todas las frecuencias, asegurándose de que los Valcoran escucharan cada palabra. Luego dio un paso al frente y se enfrentó al receptor visual que transmitiría su imagen a través del vacío a ambas flotas.
Nathan se presentó como comandante de la flota de defensa humana y dijo que hablaba en nombre de los 7.000 millones de habitantes de la Tierra que habían escuchado el ultimátum de los Valkoran y habían decidido responder con una sola palabra: no. Dijo que la humanidad no había llegado tan lejos, que no había sobrevivido a eras glaciales, plagas, guerras mundiales e innumerables desafíos, solo para doblegarse ante la primera voz alienígena que exigía su sumisión. Dijo que los Valkoran podrían destruirlos hoy, pero nunca los doblegarían. El primer disparo provino de la nave Valkoran Líder, un rayo de energía blanca pura que cruzó la distancia entre las flotas en menos de un instante. Golpeó al destructor Defiant en su sección delantera, y Nathan sintió un nudo en el estómago mientras esperaba que la nave explotara en escombros dispersos. Pero la explosión nunca se produjo. Los escudos del Defiant brillaron con un azul brillante al absorber el impacto. La energía se dispersó inofensivamente por su superficie. La pequeña nave se balanceó por la fuerza del golpe, pero mantuvo su posición, con el casco intacto y su tripulación muy viva. Nathan escuchó jadeos de sorpresa de la tripulación del puente y sintió una esperanza salvaje en su pecho. Las armas Valkoran eran poderosas, pero no imparables. Los escudos humanos podrían resistirlos, al menos por un tiempo. Tenían una oportunidad. Dio la orden de devolver el fuego, y el Defiant respondió al instante. Sus cañones de riel lanzaron proyectiles de tungsteno sólido a una fracción de la velocidad de la luz. Trozos de metal que contenían más energía cinética que las bombas nucleares. Impactaron la nave valcorana que había disparado primero y atravesaron su casco flotante, emergiendo por el otro lado en explosiones de escombros cristalinos. La nave alienígena se tambaleó, mortalmente herida, su hermosa forma se volvió repentinamente fea y rota. Por un instante, ambas flotas parecieron contener la respiración. Entonces, la batalla comenzó con furia. Las naves de ambos bandos abrieron fuego con todas sus fuerzas. La oscuridad del espacio se iluminó con rayos, misiles y proyectiles de cañones de riel que cruzaban en todas direcciones. Las naves humanas se movían a una velocidad desesperada, con sus pilotos forzando los motores más allá de los límites de seguridad mientras esquivaban y se abrían paso entre el fuego enemigo. Las naves Valkoran respondieron con sus propias maniobras, sus formas de metal líquido cambiando y adaptándose mientras intentaban usar sus armas. Nathan comandaba desde el centro del caos, dando órdenes que enviaban naves a posiciones de flanqueo o retiraban las naves dañadas del frente. Observaba la pantalla táctica mientras los iconos que representaban a su flota parpadeaban, se movían y, a veces, desaparecían por completo. Cada icono desaparecido era una nave destruida, una tripulación perdida. Cientos de hombres y mujeres que nunca volverían a casa con sus familias. Pero por cada nave humana que caía, 3 o 4 naves Valkoran se iban con ellas. La batalla se prolongó durante horas que parecían minutos y minutos que parecían horas. La resistencia recibía impacto tras impacto, sus escudos se debilitaban con cada impacto hasta que finalmente fallaron y las armas enemigas comenzaron a destrozar el casco. Nathan sintió temblar la cubierta bajo sus pies mientras las explosiones sacudían la gran nave. El humo llenaba el puente y las luces de emergencia lo iluminaban todo con un resplandor rojo que hacía que la escena pareciera sacada de una pesadilla. María gritó por encima del ruido que los escudos habían desaparecido y que las brechas en el casco se extendían por varias cubiertas. Dijo que tenían quizás 10 minutos antes de que la integridad estructural fallara por completo. Nathan acusó recibo de su informe y ordenó a todo el personal no esencial que se dirigiera a las cápsulas de escape. Luego, regresó a la pantalla táctica y continuó dirigiendo la batalla. No iba a abandonar su nave mientras su gente aún lo necesitara. No iba a retirarse mientras aún hubiera una batalla por ganar. Había hecho la promesa de defender la Tierra y tenía la intención de cumplirla hasta su último aliento. La flota valkoriana se estaba desmoronando. Nathan podía verlo en su pantalla. La formación enemiga se desintegraba a medida que una tras otra nave era destruida u obligada a retirarse. Los alienígenas esperaban una presa fácil y encontraron algo muy diferente. Encontraron una especie que no sabía rendirse, que luchaba con más fuerza cuanto más desesperada se volvía la situación, que prefería morir antes que rendirse. Una enorme explosión en la distancia hizo que las estrellas parecieran parpadear, y cuando Nathan miró su pantalla, vio que una de las naves de mando de Valkoran había sido destruida. Las naves alienígenas restantes comenzaron a retroceder, sus hermosas formas retrocediendo hacia los confines del sistema solar. Nathan se desplomó contra su consola, con sangre goteando de una herida en la frente que no recordaba haber recibido. A su alrededor, los supervivientes de la tripulación del puente vitoreaban, lloraban y se abrazaban. Habían logrado lo imposible. Se habían enfrentado a un antiguo imperio y habían vencido. Pero la victoria había tenido un coste terrible.
A medida que la adrenalina se desvanecía y la realidad de lo sucedido comenzaba a calar hondo, Nathan observó el campo de escombros que se extendía por 500.000 de kilómetros de espacio y pensó en todas las personas que nunca volverían a ver el amanecer. 83 naves humanas habían sido destruidas. Miles de hombres y mujeres habían desaparecido para siempre. El precio de la libertad, comprendió, siempre se pagaba con sangre. El silencio que siguió a la batalla fue casi más insoportable que la propia lucha. Nathan Brooks se encontraba entre las ruinas del puente del Endurance, rodeado de consolas destrozadas y cables chispeantes, y los lejanos gemidos de una nave que apenas se mantenía en pie. Su uniforme estaba rasgado y manchado de sangre, parte suya y parte de la de los tripulantes que habían caído a su lado durante las largas horas de combate. A través de la ventana agrietada, pudo ver el campo de escombros que se extendía hasta el infinito, un cementerio de metal y cristal que marcaba el lugar donde dos civilizaciones habían colisionado. María Santos se acercó a él con un botiquín en las manos. Su propio rostro mostraba las marcas de la batalla a la que habían sobrevivido. Le dijo en voz baja que necesitaba que le curaran las heridas, que el corte en su frente era más profundo de lo que parecía. Nathan la despidió con un gesto y le dijo que había otros que necesitaban atención más que él. Su trabajo aún no había terminado. La pantalla táctica, uno de los pocos sistemas que aún funcionaba correctamente, mostraba los restos de ambas flotas. La fuerza humana se había reducido a 164 naves, muchas de ellas tan dañadas que apenas podían mantener la posición. La flota valcoriana se había retirado al otro extremo del sistema solar, con su número reducido a más de la mitad. Se mantenían allí, sin avanzar ni retroceder, como si estuvieran decidiendo qué hacer. Sonó una señal de alerta y María informó que recibían una transmisión de la nave insignia valcoriana. Nathan enderezó los hombros e intentó limpiarse la sangre del rostro. Lo que fuera que viniera después, lo afrontaría con la misma valentía que los había traído hasta allí. La imagen que apareció en la pantalla principal no era la que Nathan esperaba. En lugar de la fría arrogancia que había llenado las comunicaciones previas a la batalla, vio a un ser que parecía viejo, cansado y de alguna manera, triste. Su piel plateada estaba marcada con manchas más oscuras que podrían haber sido manchas de la edad, y sus 4 ojos parecían opacados por algo muy parecido a la tristeza. Se identificó como el alto ejecutivo Valar, comandante de la flota del dominio durante 300 años. Valar habló lentamente, sin el desprecio que había teñido los mensajes anteriores. Dijo que en todos sus siglos de servicio, nunca había experimentado algo como lo que había sucedido aquí hoy. El dominio se había enfrentado a muchas especies a lo largo de su larga historia, había conquistado mundos y aplastado rebeliones, e impuesto su dominio en 17 sistemas estelares. Pero nunca se había encontrado con un pueblo que luchara como los humanos. Nathan preguntó qué quería decir Valar con eso, con la voz ronca tras horas de gritar órdenes por encima del ruido de la batalla. El ejecutivo alienígena hizo un gesto que el software de traducción interpretó como una señal de respeto, un movimiento que pareció causarle cierta dificultad, como si el movimiento le resultara desconocido. Valar explicó que el dominio esperaba que la humanidad se comportara como cualquier otra especie primitiva con la que se habían topado. Esperaban miedo, confusión y, finalmente, la rendición. Lo que encontraron, en cambio, fue algo que desafió todo lo que creían sobre el orden natural de la galaxia. Encontraron una especie que veía la muerte segura y decidía luchar de todos modos, que protegía su mundo no porque supiera que podía ganar, sino porque creía que era lo correcto. El alto ejecutivo dijo que hace 9000 años, los Valkorans habían sido como los humanos. Ellos también habían sido feroces y desafiantes, reacios a doblegarse ante poderes superiores a ellos. Se habían abierto camino hasta el dominio de su región espacial y habían establecido un imperio que había perdurado durante milenios. Pero en algún punto del camino, habían olvidado lo que había significado esa lucha. Se habían convertido en lo que una vez odiaron. Se habían convertido en tiranos que aplastaban a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Nathan escuchó en silencio, sin saber cómo responder a esta inesperada confesión. Alrededor. Él, su tripulación superviviente del puente, había dejado de trabajar para mirar la pantalla, sus rostros reflejaban la misma confusión que él. Valar continuó diciendo que hoy la humanidad le había recordado al dominio algo importante. Dijo que la voluntad de luchar por la libertad, el coraje para enfrentarse a adversidades imposibles, la negativa a someterse incluso cuando la sumisión pudiera significar la supervivencia, eran cualidades que los Valkoran habían perdido hacía mucho tiempo. Verlas de nuevo en la humanidad había conmocionado a Valar hasta la médula. Nathan preguntó qué sucedía ahora. Preguntó si el dominio enviaría más naves, si esta era solo la primera oleada de una invasión que eventualmente abrumaría las defensas humanas. Su voz no transmitía miedo al hacer estas preguntas, solo una tranquila aceptación de que afrontaría lo que viniera después, tal como lo había hecho hoy.
Valar guardó silencio un largo momento antes de responder. Dijo que volvería al Consejo del Dominio e informaría de lo sucedido. Les diría que los humanos no debían ser conquistados, sino respetados, no aplastados, sino considerados como aliados potenciales. Admitió que algunos miembros del Consejo discreparían, que algunos verían la derrota de hoy como una humillación que exigía venganza. Pero los Valar creían que las voces más sabias prevalecerían. La galaxia estaba cambiando. Los Valar afirmaban que las viejas costumbres de dominio y sumisión estaban llegando a su fin. La humanidad había enviado hoy un mensaje que resonaría en las estrellas. Un mensaje que otras especies que vivían bajo el dominio oirían y recordarían. Por primera vez en 9000 años, alguien les había dicho que no a los Valcoran y lo había logrado. Esa sola palabra podría cambiarlo todo. La transmisión terminó y Nathan se quedó solo con sus pensamientos durante un largo instante. El peso de lo sucedido apenas comenzaba a calar. La humanidad había luchado por su supervivencia y había ganado. Se habían enfrentado a un antiguo imperio y se habían ganado su respeto. El coste había sido terrible. Miles de vidas perdidas y docenas de naves destruidas. Pero la alternativa habría sido mucho peor. María apareció de nuevo a su lado, y esta vez Nathan le permitió curar sus heridas. Mientras trabajaba, le preguntó qué se suponía que debían hacer ahora. La flota estaba hecha pedazos. La nave insignia apenas funcionaba, y aún estaban a miles de millones de kilómetros de casa. Nathan reflexionó sobre la pregunta mientras miraba las estrellas. Pensó en toda la gente de la Tierra que probablemente acababa de enterarse de lo que había sucedido allí, en los confines del sistema solar. Pensó en las otras especies que Valar había mencionado. Los mundos que vivían bajo el control del dominio y que podrían inspirarse en lo que la humanidad había hecho. Pensó en su hijo, que quería ser astronauta, y en el futuro que ahora era posible gracias a que se habían negado a rendirse. Le dijo a María que harían lo que los humanos siempre hacían. Reconstruirían lo que estaba roto. Honrarían a los caídos. Aprenderían de lo sucedido y se harían más fuertes gracias a ello. Y entonces alcanzarían la siguiente estrella y la siguiente, porque eso era lo que hacía la humanidad. Resistieron, se adaptaron y nunca dejaron de aspirar a más. Lejos, en la Tierra, el sol salía sobre un mundo que había enfrentado la destrucción y sobrevivido. En cada país y ciudad, la gente se reunía para ver las noticias, para enterarse de la batalla que se había librado en su nombre. Algunos lloraban de alivio. Algunos lloraban a los muertos, y otros miraban al cielo con nuevos ojos, viendo las estrellas no como luces lejanas, sino como destinos a la espera de ser alcanzados. Los Valcoran habían exigido que la humanidad permaneciera en su planeta y esperara permiso para existir. En cambio, la humanidad había enviado un mensaje que jamás olvidarían. Habían dicho que no, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, ese mensaje ya se estaba extendiendo. Otras especies lo escuchaban y se preguntaban si tal vez, solo tal vez, también podrían decir que no. El imperio que había gobernado sin oposición durante 9000 años estaba a punto de descubrir que una pequeña palabra, pronunciada con suficiente valentía y con el suficiente sacrificio, podía cambiarlo todo. Y en el destartalado puente del Endurance, el comandante Nathan Brooks se permitió una leve sonrisa mientras observaba las estrellas y pensaba en todas las aventuras que estaban por venir.